¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este pequeño videocurso sobre el ultrasonido de hombro con un enfoque en el sistema musculoesquelético. Mi nombre es Raúl Moreno y soy médico radiólogo. Empecemos. Sabemos que el dolor de hombro es uno de los síntomas más comunes como causa de consulta de musculoesquelética y también sabemos que el método de elección es la resonancia magnética cuando trata del sistema musculoesquelético a grandes rasgos. Sin embargo, el ultrasonido diagnostica con exactitud similar a enfermedades más comunes, tales como patologías del manguito rotador, la bursa subacromial subdeltoidea y del tendón de la cabeza larga del bíceps. Para esto podemos dividir la exploración en 4 compartimentos, por sus siglas en inglés ASAP, en anterior, superior, anterolateral y posterior. Como breve repaso de la anatomía sonográfica principalmente, se pueden explorar las siguientes estructuras. Primero que nada, el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps, que se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula y corre a través de la corredera bicipital y está cubierta por un ligamento transverso en este punto, la cual lo va a mantener en su lugar. La vemos en la imagen siguiente. Este es el ligamento transverso del cual hablaba. Otra estructura que vamos a revisar es el tendón del músculo subescapular del manguito rotador, el cual tiene su inserción en el tubérculo menor del húmero y participa en la rotación interna y aducción del brazo. Paso 1 para la examinación anterior. Con el paciente sentado, el hombro en aducción neutral en reposo y con el codo flexionado a 90 grados y la mano supina descansando sobre la pierna. Colocamos el transductor de manera transversal sobre la corredera bicipital. Aquí tenemos la imagen correspondiente, aquí tenemos la corredera bicipital y vamos barriendo de arriba hacia abajo, buscando el patrón fibrilar normal del tendón. Es importante que cuando tomamos una imagen transversal también tomemos una en longitudinal, a nivel de la corredera bicipital y por supuesto barriendo hacia abajo y tomando otra imagen más inferior. Entonces aquí tenemos dos imágenes, una de ultrasonido en un eje corto o corte transversal sobre la corredera bicipital y un ejemplo correspondiente de resonancia magnética en un corte axial oblicuo. Más que nada para demostrar que las mismas estructuras que se pueden evaluar por resonancia magnética también se pueden evaluar por ultrasonido. Entonces aquí tenemos el tendón de la cabeza larga del bíceps y el músculo subescapular. Paso 2. Con la mano todavía en supinación, vamos a manipular lentamente el brazo en rotación interna, con el transductor en eje corto sobre la corredera bicipital. Aquí lo que vamos a buscar es, cuando movemos el brazo, vemos cómo el tendón dentro de la corredera bicipital se moviliza junto con él. Más que nada para buscar luxaciones. Si vemos que el tendón se sale, pues podemos diagnosticar una luxación en este nivel. Y aquí tenemos las imágenes correspondientes, ¿no? En rotación interna, cómo se moviliza, lo mismo que acabamos de ver. Y por supuesto, cómo se moviliza también el músculo subescapular. Paso 3. Vamos a movilizar el brazo en rotación externa y prácticamente es la misma situación. Vamos a ver cómo se moviliza el tendón del bíceps y vamos a evaluar con esta posición con un poquito más detalle lo que es el músculo subescapular. Ahora pasamos a la examinación superior, donde evaluaremos la articulación acromioclavicular, la cual articula el acromio plano o cóncavo con la clavícula distal convexa, los ligamentos acromioclavicular, coracoacromial y coracoclavicular con la cápsula fibrosa, la cual no se ven, y estabilizan de forma estática la articulación. Los músculos deltoides, el trapecio y el serrato anterior que dan estabilidad dinámica. Paso 1. Con el paciente sentado y el brazo en aducción, colocamos el transductor en el eje largo de la clavícula y le vamos a mover
en sentido lateral para buscar lo que es la articulación acromioclavicular. En este caso solo vamos a ver la parte superficial de la articulación por ultrasonido y vamos a ver una imagen hipoecoica superiormente, la cual corresponde a la cápsula articular, y vamos a ver los huesos, lo que es la clavícula y el acromion. Vamos a medir el espacio entre estos dos huesos, el cual debe tener una medida aproximada de 3 a 4 milímetros, y hay que tener en cuenta que esta disminuye con la edad. Una diferencia de 2 a 3 milímetros con el brazo contralateral es anormal. El paso 2 se realiza cuando hay duda sobre la estabilidad de la articulación y se pasa a una maniobra que es dinámica. Con el codo doblado y cruzado sobre el pecho y la mano tocando el hombro opuesto. Tenemos prácticamente la misma imagen, donde vemos la articulación acromioclavicular, la clavícula, el acromion y la cápsula. Y si en esta maniobra dinámica hay un aumento de la articulación o del espacio de la articulación, pensaríamos en anormalidad. Esta imagen de resonancia magnética en T2 oblicua coronal es la que corresponde a la misma imagen por ultrasonido. Ahora pasamos a la examinación anterolateral. Es importante poner mucha atención en este punto, ya que de los 4 tendones del manguito rotador, el tendón del músculo supraespinoso es el principalmente implicado en lesiones. Se origina en la fosa del supraespinoso de la escápula y se une al tendón del infraespinoso, insertándose en la tuberosidad mayor del húmero. Este está implicado en la abducción y estabilización del brazo. La bursa subacromial subdeltoidea es la bursa más grande del cuerpo. Está entre el manguito rotador y el arco coracoacromial, entre el manguito rotador y el músculo deltoides y por encima de la corredera bicipital anteriormente. Debido a la relación del supraespinoso con el acromion, se dificulta la visualización y es necesario hacer maniobras para su mejor visualización. Entonces, se coloca al paciente con posición del brazo hiperextendido en rotación interna, con el codo flexionado y con el dorso de la mano pegada en la espalda baja. Esta es la llamada posición de Kras. Otra posición común es la de Kras modificada, que básicamente es con la mano como si estuviera en el bolsillo del pantalón. La única diferencia es que esta última facilita la visualización de la porción anterior del supraespinoso. Para fines prácticos es lo mismo. Recordemos la posición cercana del tendón de la cabeza larga del bíceps con el músculo supraespinoso. Esto lo podemos utilizar como referencia anatómica y podemos poner el transductor aquí y nos movemos lateralmente hasta identificar la inserción del supraespinoso. Buscamos la cabeza larga del tendón del bíceps, la utilizamos como referencia anatómica y nos movemos lateralmente hasta identificar la inserción del supraespinoso, como dije. Aquí tenemos que valorar todo su trayecto en su eje corto y también en su eje largo. Y aquí tenemos las dos imágenes correspondientes por ultrasonido en eje largo y por resonancia magnética como ejemplo en un corte oblicuo coronal. Las estructuras que se evalúan en este corte, como en este por ultrasonido, son las mismas. El tendón del supraespinoso normalmente es hiperecoico, con una superficie convexa y de aspecto fibrilar uniforme. Lo que es la terminación a nivel de su inserción se escribe en pico de ave y las fibras del tendón profundas a nivel de su inserción necesitan particular atención porque son la zona crítica donde hay muchas lesiones. La bursa subacromial subdeltoidea se identifica poniendo el transductor en el eje largo también del húmero, lateral a la tuberosidad mayor. Normalmente se ve con una línea hiperecoica delgada de 1 a 2 milímetros entre la grasa peribursal con conformación en rieles de tren. Otras estructuras que podemos ver en esta imagen es la cabeza del húmero, la tuberosidad mayor, lo que es la glenoides. El paso 2 es un estudio dinámico en búsqueda del pinzamiento del supraespinoso. De tener al paciente con el brazo así, le pedimos que lo levante discretamente. Al hacer esto, vamos a ver cómo se desliza el músculo supraespinoso. De haber un pinzamiento, se
se vería en este mismo estudio dinámico. Aquí vemos cómo se desliza el músculo. Aquí tenemos las dos imágenes correspondientes, tanto en la posición neutra como en abducción, donde vamos a ver el deslizamiento mencionado. Vemos cómo se desliza el músculo como tal y la bursa subacromial subdeltoidea. Podemos ver el acromion en este punto de aquí y cómo también la grasa peribursal aparece y desaparece con el movimiento. Por último, pasamos a la examinación posterior, donde evaluaremos el tendón del músculo infraespinoso, el cual se origina en la fosa del infraespinoso de la escápula. Este músculo se involucra en la rotación externa, se inserta y se mezcla con las fibras del supraespinoso en la faceta superior y medial de la tuberosidad mayor del húmero. La articulación glenohumeral, la cual está formada por la articulación de la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea. La glenoides en sí está rodeada por un fibrocartílago llamado labrum, que es un estabilizador de la articulación. La muesca espinoglenoidea, la cual está por detrás de esta articulación a lo largo del aspecto póstero superior de la escápula y es una conexión entre la fosa de supra y el infraespinoso, más o menos localizado a este nivel. Paso 1. Colocamos al paciente con el brazo descansando en aducción neutral con la palma de la mano supina sobre la pierna. Colocamos el transductor sobre la región posterior del hombro en un plano axial. Aquí vamos a visualizar el labrum posterior y la articulación glenohumeral. Aquí tenemos dos imágenes, una de resonancia magnética en un corte oblicuo axial y uno de ultrasonido en un corte longitudinal, donde lo importante en esta imagen es que tenemos la articulación glenohumeral, el labrum posterior, la glenoides y la cabeza del húmero. Paso 2. Se mueve el transductor ligeramente en sentido medial a lo largo de la escápula con discreta rotación. Aquí vamos a visualizar la muesca espinoclinoidea, la supraglenoid notch. Al ultrasonido los músculos tienen una apariencia predominantemente hipoecoica, conceptos ecogénicos lineales. Se deben evaluar los músculos en su eje corto y largo, y es útil comparar con el lado contralateral. Y esto fue todo por lo pronto en este pequeño tutorial sobre el protocolo de estudio musculoesquelético de hombro. Espero que les haya sido útil y si consideran que existe algún error no duden en dejarlo en los comentarios para mejorar en un futuro. Aquí todos estamos para aprender. La mayor parte de la información fue derivada de este buenísimo artículo que les recomiendo, que también habla de patología. Gracias por su atención y nos vemos muy pronto. ¡Éxito!